Ahí estamos. Muy bien. Y voy a compartir la pantalla. A ver si me deja bien. Aquí. Bien. Vale. Eh, ujú. A ver, compartir otra. Muy bien. ¿Vemos todos bien la pantalla? Sí, Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues comenzamos. En esta quinta jornada de capacitación online, pues a esta charla le hemos puesto de título un catálogo inesperado, lo que nos revela la gestión de Cortaderia. Por una razón, porque aunque nuestro trabajo está centrado en esta especie, en Cortaderia selloana, el campo rara vez se limita a lo que uno va a buscar. Entonces, a lo largo de las salidas de campo detectamos otras especies invasoras adicionales cuya presencia pues creemos que merece la pena comentar, ya que tiene implicaciones para la gestión de estos hábitats. Vamos allá. Uy, a ver si quiere pasar. Ahí va. Aunque prácticamente todos los que estáis en la charla conocéis perfectamente la problemática de las especies invasoras, pues simplemente quería dar dos apuntes al principio de la importancia que realmente tiene, ¿no? Las invasoras son uno de los cinco principales impulsores de la pérdida de biodiversidad y, de hecho, están directamente implicadas en el 60% de las extinciones mundiales de los últimos años y en más de 1.200 extinciones locales. En España tenemos más de 200 invasoras registradas, ¿no? Y muchas más que llegarán probablemente, ¿no? Hay una estimación que hizo Invanet en el 2023, cuando hizo un escaneo del horizonte de los próximos 10 años, que ahora ya serían 7, de otras 108 especies exóticas que presentan un riesgo muy elevado de invadir nuestros ecosistemas. En este caso son especies exóticas tanto de fauna como de flora, aunque yo en este caso, en esta charla, me voy a dedicar solamente a la flora en esta ocasión. Todas estas especies, pues ya lo sabéis todos y todas, llegan a nuestros ecosistemas tanto de forma intencional como de forma accidental. Y en el tema que nos lleva hoy, pues realmente nos vamos a centrar en el comercio internacional de plantas ornamentales, ¿no? El comercio internacional de plantas ornamentales es una vía clave de introducción de invasoras, porque mueve grandes cantidades de plantas y de material entre continentes. Y el tipo de especies que nos están llegando depende del origen de las plantas, es decir, de las tendencias que hay en este mercado, ¿no? No solamente son las plantas en sí mismas, sino que con las plantas, con los sustratos, con los contenedores, llegan otras especies exóticas, como pueden ser planarias, como la que tenéis arriba a la izquierda, que es una planaria Obama nungari, o insectos u otras especies de fauna, es decir, asociado al comercio de plantas ornamentales, tenemos no solamente plantas, sino también animales. Por tanto, hablamos de un riesgo, de una problemática que sí tiene raíces mundiales, pero sus efectos son locales, ¿no? El mercado internacional de plantas ornamentales forma parte de un sector muy grande, ¿no? De la floricultura, que incluye la producción y comercialización no solamente de flores, sino también de plantas en maceta, de plantas de jardín, de follaje decorativo y otros productos vegetales que están destinados principalmente a usos estéticos y paisajísticos. Y es un mercado muy dinámico, tiene una fuerte integración entre producción, comercio internacional y consumo urbano, y mueve decenas de miles de millones de dólares al año. De hecho, por daros un dato, este mercado superaba los 53.600 millones de dólares en el 2022 y se cree que en unos 10 años va a alcanzar más de 102.000 millones de dólares. Es decir, va a tener un crecimiento anual cercano al 6 o al 7%, que no es nada desdeñable. Este crecimiento del comercio de plantas ornamentales está asociado a muchas tendencias, bueno, sobre todo que hay un aumento de la jardinería doméstica muy grande en los últimos años, con muchísima demanda de plantas de interior. Ahora se utiliza muchísimo planta viva en eventos y en decoración,
y hay una expansión del comercio electrónico de flores y de plantas vivas en los últimos años brutal. En total, se cultivan más de 35.000 especies ornamentales de forma comercial en todo el mundo y Europa es el líder de este comercio en la actualidad. África y América Latina sobre todo destacan porque exportan mucha flor cortada, pero hay un mercado muy emergente que es el mercado asiático, de donde ahora nos viene muchísima planta ornamental. De hecho, China posee cerca del 45% de la superficie mundial del cultivo de planta ornamental. En este mapa, lo que os quería mostrar es los flujos generales de exportación e importación de planta ornamental a nivel mundial. Si os fijáis, la mayoría de las flechas apuntan, las flechas más gorditas, que son las de importar a Europa, apuntan a los Países Bajos. Y luego los Países Bajos, a su vez, exportan muchísimo a nivel mundial. Entonces tenemos aquí pues, que los Países Bajos son lo que se llama un global, es decir, actúan como un gran centro internacional de distribución y de comercio, donde los productos llegan desde muchos países a Europa, se comercializan allí y se redistribuyen a otros mercados a nivel mundial. Es decir, lo que hacen desde Países Bajos es conectar productores y mercados de todo el mundo, actuando como el principal punto de intercambio y de distribución de este sector, ¿no? El sector de la horticultura. Además del comercio, los Países Bajos concentran muchísima investigación en horticultura, muchísimo desarrollo de nuevas variedades ornamentales, muchas empresas de tecnología agrícola y tienen muchísimos invernaderos. Y desde estos Países Bajos pues llegan procedentes de todo el mundo a la península ibérica, pues muchísimo, bueno, y a otros archipiélagos, en los archipiélagos, muchísima planta ornamental procedente sobre todo de Asia, de Sudáfrica bastante, de Kenia sobre todo sería más tema flores, y de Centroamérica bueno, Latinoamérica en general. Si miramos la típica cadena de invasión, siempre pensando en plantas, en el comercio de plantas ornamentales, la mayoría de las especies que nos están llegando son introducidas de forma intencional, claramente, porque tienen unas características muy apreciadas en jardinería. Especies que crecen rápido, que son muy resistentes, que tienen un aspecto muy vistoso, que se pueden adaptar bien a distintos suelos y climas. El problema es que muchas de estas características, que las hacen tan atractivas para la jardinería, también pueden convertirlas en muy competitivas en la naturaleza. Y además, el gran volumen de comercio ornamental internacional que mueve millones de plantas cada año entre continentes, también aumenta el riesgo de introducciones accidentales, es decir, de que lleguen plagas, de que lleguen patógenos, de que lleguen otras semillas de otras plantas como contaminantes en sustratos, en containers, y que muchas de estas especies, o bueno, muchas por suerte no, pero algunas de ellas encuentren condiciones ideales para naturalizarse en nuestro territorio. Cuando ya se han naturalizado, cuando ya han llegado a nuestro territorio, muchas invasiones comienzan cuando estas plantas ornamentales escapan del cultivo. Las semillas que son transportadas por el viento, las plantas también se mueven, no lo olvidemos, semillas que se dispersan por el agua por animales, restos de jardinería que son vertidos al medio natural, u otros vertidos vegetales que llevan a algunas de estas especies a que se establezcan y formen poblaciones estables. Algunas de ellas, algunas de ellas se convertirán en invasoras. Un aspecto importante en este sentido es que hay muchas plantas ornamentales que realmente pueden tardar décadas en volverse invasoras. Y esto ocurre porque inicialmente se cultivan en espacios controlados, después se naturalizan lentamente y finalmente empiezan a expandirse de forma masiva y es lo que se conoce en ecología como fase de latencia. En el norte de España y concretamente en Cantabria, pues creo que tenemos un top 3 de las especies invasoras que todos conoceréis y sobre las que prácticamente no me voy a detener. La primera es la chilca, seguida de Rhinoutria y de Cortadria seyyoana. Son tres que están puestas en orden alfabético, no en orden de importancia.
La checa, pues la Baccharis salimifolia, la conoceréis seguro que todos los que estáis aquí presentes, o al menos todos los que estéis en el norte de España. Es un arbusto leñoso nativo del este de Norteamérica y está considerado como una especie invasora de alto riesgo, sobre todo en la costa atlántica europea, tanto en España como en Francia y en otros países muy lejanos como Australia. Llega a formar rodales muy densos, monoespecíficos, que desplazan a la flora nativa tanto en marismas como en estuarios y sobre todo coloniza rápidamente las zonas de marisma alta. En este sentido, por ejemplo, aquí hay un proyecto LIFE, el proyecto Steps for Life, que uno de sus objetivos es la eliminación manual, como veis en las fotografías, de grandes masas monoespecíficas de Baccharis salimifolia que tenemos aquí en el norte de España. La segunda especie que os he comentado en estas top 3 es la Falopia japónica o Reinoutia japónica. También una especie muy conocida en todo el arco atlántico, sobre todo en el norte de España, porque bueno, la tenemos ahora todos los lados, ¿no? Es una especie que tiene un crecimiento muy agresivo, que le permite colonizar muy rápidamente el medio natural, compitiendo con especies nativas por espacio y recursos. Además, correlacionado con el cambio en las especies vegetales, es una especie que reduce drásticamente la abundancia y la riqueza de invertebrados. Y esto a su vez impacta sobre la fauna nativa insectívora. Es decir, que podemos observar un efecto dominó más arriba de la cadena trófica, ya que disminuye la calidad de los hábitats para anfibios, para reptiles, para aves y para mamíferos nativos cuyas dietas se basen en artrópodos. Esta es muy difícil, uy, perdón, esta es muy difícil de controlar realmente a largo plazo. No me voy a detener a las diferentes formas de control porque no es el objetivo de esta charla, pero bueno, pues sí quería comentar que se están estudiando diferentes metodologías, como por ejemplo el uso de microondas, el control biológico, y en este sentido el CABI, que es una entidad que también conoceréis, lleva estudiando agentes de control biológico desde hace muchísimos años, y de hecho este sílido japonés que veis aquí es uno de los pocos agentes de control biológico que ha sido aprobado en la Unión Europea. Pero nunca se ha logrado un establecimiento confirmado ni un impacto significativo sobre la rinoutria cuando se ha liberado este sílido. En los últimos años sí que se ha recogido una nueva línea de estas mosquitas pequeñinas en Japón, donde sí que se ha observado que causa daños severos al menos a un híbrido de rinoutria, la rinoutria porboémica, que es un híbrido japónica con las atenienses. Entonces, bueno, pues se va intentando avanzar en la investigación con esta especie. Y la tercera especie es Cortaderia, que es nuestra especie objetivo y que ya conocéis todos, con lo cual, pues no voy a hablar de ella, ¿eh? Pero sí que voy a apuntar que durante los trabajos de campo que hacemos para cartografiar Cortaderia, nos vamos encontrando cosas muy interesantes, ¿no? El territorio siempre nos guarda sorpresas y detectamos varias especies invasoras que no esperábamos encontrar en determinados lugares. Algunas de ellas fueron especialmente sorprendentes, ya sea por su localización o por su expresión. Y estas son algunas de las que nos hemos ido encontrando. Y voy a empezar con la que ha sido la protagonista de nuestro cartel. Jengibre del Himalaya, jengibre hawaiano o cajili, ¿no? El Hedychium gardneriana, ¿no? Que también es una planta que seguramente habréis visto muchos, que porque se vende muchísimo como ornamental, ¿no? Como casi todas las invasoras. Es una planta muy bonita. Es una planta rizomatosa, es muy famosa por sus flores amarillas con un olor muy intenso y aunque es nativa de la región del Himalaya, se ha naturalizado y ha invadido ecosistemas en todo el mundo, incluyendo Azores, incluyendo Madeira, incluyendo Canarias e incluyendo ya ecosistemas del norte de España. De hecho, en Cantabria es bastante frecuente verla en los jardines y en los patios, aunque no era frecuente verla en el medio natural. Estas son unas fotos simplemente de zonas donde está plantada como ornamental.
Aunque se le llama kahili o jengibre hawaiano, pues no es hawaiano, ¿eh? Pero este nombre recibe por curiosidad, ¿no? Simplemente, este nombre viene porque la inflorescencia recuerda un poquito a los kahili, que son esos Sí, estándares que ves a la derecha. un segundo, Laura. Sí, Por favor, ¿podéis apagar los micros por ahí? Porque hay alguna interferencia con la charla. Gracias. gracias, Ángel. Bueno, como os comentaba, por dar una curiosidad sobre esta especie, que se llama, mucha gente la conoce como cajili o jengibre hawaiano, pues se llama así o le han dado este nombre, aunque en Hawái no quieren, claro, que se utilice, porque se parece mucho a los cajilis, a los estándares ceremoniales de plumas que se utilizaban por la realeza en Hawái, que ahora se utilizan mucho pues, en festividades, ¿no? Pero bueno, que la planta ni siquiera es originaria de Hawái, sino que es del Himalaya. Y fue introducida en Hawái ya en el siglo XIX y al cabo de su periodo de latencia, acabó convirtiéndose en una de las invasoras más problemáticas que tienen ahora mismo en sus bosques húmedos. La tendencia en España, o al menos en el norte de España, desde luego, en los archipiélagos, creo, al menos en Canarias, es en expansión. Es una especie que está en el catálogo español de especies exóticas invasoras, por lo tanto está prohibido el comercio, el uso, el transporte, y si uno la tiene en su casa debería o estaría obligado, teóricamente, a impedir que se reproduzca. ¿No? En Cantabria no aparece recogido en una estrategia de especies invasoras que se hizo en su momento, pues porque no aparecía en el medio natural. ¿No? Se distingue muy bien. Ahí veis que tiene unas hojas de un color verde brillante que se disponen de forma alterna. Unas flores, como he comentado, muy vistosas de color amarillo, con un estambre rojo y largo, muy llamativo. Unos frutos que son también muy llamativos porque son como unas cápsulas de color naranja que tienen unas semillas que tienen una cubierta muy rojo, de un color muy rojo brillante. Y luego tiene otra parte que es la más problemática, que son los rizomas, que son muy gruesos, se parecen mucho a los del jengibre común, ¿no? Que ni siquiera tienen el mismo género, ¿eh? El jengibre común es el jengibre oficinal, pero ya veis que se parecen un montón. Bien, pues esta planta produce muchísimas semillas brillantes que se dispersan sobre todo por las aves frugívoras y también por las ratas. Pero su mayor capacidad reproductiva en los sitios donde ha sido introducida es a través del fragmento del rizoma, que rebrotan con muchísimo vigor. De hecho, por ejemplo, los jabalís, hace poco estuvimos en una zona que parecía que habían estado los jabalís por allí, se alimentan del rizoma. Y yo, bueno, personalmente no tengo muy claro si controlan o si podrían llegar a controlar un poquito al jengibre, o bien lo dispersan, o bien hacen ambas cosas. ¿No? Bien, cuando esta planta invade un ecosistema, lo que hace es formar rodales monoespecíficos que inhiben la regeneración de la vegetación natural. Hace una sombra muy densa y entre esta sombra y toda la red de rizomas que forma, lo que hace es una barrera eficaz para que se puedan establecer otras especies. Aparte, como veis en las fotografías de abajo, o sea, los rizomas crecen bastante también en profundidad, pero también van desde la superficie hacia abajo. Y entonces esto hace que impide que el agua se filtre al suelo y aumenta mucho la cantidad de agua superficial, lo que hace que el terreno se erosione y que aumente mucho el riesgo de inundaciones. Además, ya se ha descubierto que esta especie, la hojarasca que hace esta especie, se descompone muy rápido, mucho más rápido que las especies nativas dominantes. Y esto hace que el suelo se fertilice muchísimo con nitrógeno y con fósforo. Y esto favorece la entrada de otras invasoras, es decir, es una especie que puede funcionar como facilitadora de otras invasoras, sobre todo en zonas que estén dominadas por helechos. De hecho, esto ha sucedido en algunas zonas, en Hawái, por ejemplo, con esta especie que es el Psidium cateyanum, que está emparentada con la guayaba común y que también está incluida dentro de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Pues bien, el hecho de que esté el jengibre ha facilitado el establecimiento de esta otra invasora, con lo cual en vez de un problema, pues ahora tienen dos. Otro tipo de impacto que tiene el jengibre del Himalaya se ha visto, por ejemplo, en las Azores.
En Azores, la propagación de plantas como esta ha reducido el hábitat y el alimento disponible de especies como el camachuelo común de las Azores, que es una especie endémica y que está en peligro de extinción. Y entonces la introducción de esta especie de planta está agravando la situación de este ave. Más impactos que tiene esta especie que han sido investigados, han sido bueno, investigados, por ejemplo, por un autor, Heleno y colaboradores, investigaron el impacto que tenía sobre las redes tróficas de insectos, que se alimentaban de semillas y frutos en Azores. Y lo que encontraron fue que la biomasa de insectos se redujo significativamente, porque los insectos grandes, por ejemplo, de lepidópteros, etcétera, que se alimentaban de las plantas nativas, fueron reemplazados por pequeños insectos que se alimentaban del jengibre blanco. Y lo que han predicho es que va a haber una disminución de la productividad de insectos grandes en más del 67% si los esfuerzos de conservación no logran detener la invasión de esta planta exótica en Azores. Con esto lo que va a suceder es que se va a agotar la biomasa de insectos grandes en las áreas invadidas y esto tendrá consecuencias que se propagarán en cascada a través de la red trófica porque se va a perder fuentes de alimento de alta calidad para animales insectívoros como pueden ser arañas, anfibios, aves y mamíferos. Por ejemplo, mamíferos como el que tenéis ahí, abajo a la izquierda, que es un murciélago endémico de Azores y que se considera pues, especialmente vulnerables porque la biomasa de insectos es crucial para su supervivencia. Bueno, pues esta foto que veis aquí es nada más y nada menos que una invasión de jengibre blanco en Cantabria. Eh, la única manera, en muchos casos, bueno, en este caso es una zona que está en el norte de Cantabria, muy cerca de una localidad que se llama Galizano, y está a lo largo de un pequeñito arroyo por el que tampoco suele transitar gente, con lo cual o estás buscando, estás buscando nuestro caso, era ejemplares de cortadería, o probablemente pueda pasar desapercibida porque tampoco es una zona por la que pasen muchas personas. Entonces, pues, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando vimos esto, ¿no? Esta es otra fotografía que veis de jengibre blanco y esta la he puesto porque si os fijáis en la foto abajo, hay una zona donde hay muchos restos de jardinería, de podas de jardín, porque muy cerca hay una casa en cuyo jardín hay jengibre blanco, bueno, jengibre hawaiano, perdón, del Himalaya, plantado y bueno, pues probablemente desde esa casa se haya tirado los restos de poda y han provocado esta gran invasión que si veis va subiendo hacia arriba por la foto a lo largo de todo un arroyo que hay en esa zona. Esta otra fotografía es de hace una semana, ahora mismo está mm, en- ya no tiene flor, tiene fruto y bueno, por ahí se veían como muchas pisadas y muchas ozadas, por lo cual entendemos que hayan estado pasando jabalíes que pueden actuar, como he dicho, de vectores de dispersión de esta especie, ¿no? Aquí la vemos a la izquierda, acompañada de otra especie muy problemática en zonas húmedas aquí en Cantabria, que es la Tradescantia, que es la que tenéis a vuestra derecha, con la que parece que convive muy bien, porque por debajo del jengibre, pues prácticamente lo único que hay en este caso es Tradescantia, nada más. Pues esta es una de las principales especies, de las más interesantes y más problemáticas, creo que a largo plazo, que nos hemos encontrado en nuestras salidas de campo. Pero no es la única. Eh, bueno, no es la única y aparte tiene un problema añadido. Como os he comentado, este jengibre está en el catálogo español de especies invasoras, con lo cual no se puede vender. Pero hay otras especies del mismo género que no están incluidas, como son el Ediclum flavescens y el Coronarium. Ambos ediculums es bastante probable, bueno, ya se comercializan como plantas ornamentales y es bastante probable que puedan llegar, pues lógicamente, a nuestros mercados de planta ornamental. Ya están en Europa. Y ambas especies son igual de invasoras e incluso más, concretamente el de abajo, el coronario, que el jengibre blanco. Eh, con lo cual ya vemos o podemos pensar bueno, aunque haya unas restricciones al comercio,
está claro que el conocimiento y la educación del consumidor es clave para poder prevenir futuras invasiones de este tipo de plantas ornamentales que nos llegaran. Bien, como os decía, no es la única especie sobre las que queríamos poner el punto de mira, ¿no? De la preocupación para el futuro. Otra especie que conoceréis todos es el bambú dorado. El bambú dorado es una especie que realmente es altamente invasora fuera de su área nativa, que es Asia, y que ha sido clasificada como de alto riesgo muy persistente. En este caso es una especie que sí está recogida en la estrategia cántabra de especies invasoras. Es una especie que se reconoce muy bien, unas hojas verdes brillantes, lanceoladas y unas cañas rectas, que son verdes al principio, pero que luego se van tornando en un amarillo dorado a medida que les da el sol. Es un bambú tipo corredor. Esto significa que no crece en matas compactas, sino que se extiende lateralmente de forma agresiva. Y esta peligrosidad, o sea, estos rizomas, esta forma de extenderse, es en donde radica su peligrosidad ecológica. Estos rizomas subterráneos pueden extenderse hasta 5 metros por año. Y de esta forma lo que hace es lograr desplazar a la vegetación nativa, creando densas formaciones monoespecíficas que bloquean la luz y alteran la estructura del suelo. Cualquier fragmento accidental que quede de estos rizomas y que sea transportado por maquinaria o por las crecidas de los ríos podría iniciar nuevas invasiones. Aquí veis, bueno, algunas fotografías y realmente, si os fijáis, el sotobosque de los bosquetes de bambú que uno se encuentra por las riberas de los ríos, pues no tienen diversidad. Prácticamente no tienen especies acompañantes y cada vez hay más, con lo cual creemos que es una especie sobre la que hay que tener también eh, la alerta puesta, ¿no? El ojo puesto. La tercera especie importante que hemos encontrado en nuestros trabajos de campo, en este caso ya no es en ribera, sino es en la costa, es el Senecio angulatus, la hiedra del cabo, que se parece a otros senecios, ¿no? Es una especie sudafricana, introducida como ornamental, hay en muchas zonas, plantada, y que sí que ha sido citada como invasora, por ejemplo, en Cataluña, aparte de en otros países, ¿eh? La tendencia, al menos aquí en el norte de España, parece ser en expansión, y tampoco es una planta que apareciera en la estrategia cántabra. Se distingue bastante bien. Las hojas son alternas, son verde brillante, muy gorditas, carnosas, y tienen esa forma romboide o triangular con unos bordes pues, ligeramente dentados. Los tallos son trepadores, son muy carnosos, se mueven con mucha facilidad y casi no están ramificados. Y las flores, que es una de las características más distintivas, pues tienen este color amarillo intenso y tienen esa especie de forma de margarita. Se puede confundir con la de la irea dorata o antes llamada Senecio micanioides, pero se distingue muy bien porque la de la irea no tiene pétalos, los capítulos no tienen pétalos, son solamente flores tubulares, a diferencia del angulatus que sí tiene pétalos. Y aparte, si no tuviéramos flores, las hojas de la irea dorata no son carnosas como las del Senecio angulatus y tiene pues los lóbulos como más puntiagudos. Bueno, esta especie que es muy resistente y con una capacidad de regeneración enorme, em, es considerada una invasora en otros países en ecosistemas costeros porque compite y desplaza a la flora autóctona. Aquí, por ejemplo, veis una imagen de una parte de una zona de Cantabria, de zona costera, en Liencres concretamente, donde veis unas masas, ¿no? Todo eso verde, verde brillante que veis, son masas de Senecio angulatus que está haciendo esta cortina de la vegetación nativa, impidiendo que entre la luz y limitando el crecimiento de otras especies nativas, de las especies nativas, ¿no? Tiene un crecimiento muy acelerado y una gran capacidad para propagarse vegetativamente. Y esto le está permitiendo establecerse con una facilidad
pasmosa, formando estas densas infestaciones. Además, es muy poco consumida por los herbívoros locales y no tiene enemigos naturales en esta región, con lo cual tiene unas condiciones ideales para expandirse sin control. Y aparte, pues hay que decir que prácticamente la mayoría de las especies de senecio suelen ser tóxicas para el ganado y humanos, con lo cual es un impacto a mayores que podemos comentar. Esta es otra imagen de otra zona también de acantilado, donde además vemos que otra invasora, el vinagrillo, la Oxalis pescaprae, que veis ahí en amarillo brillante, que no hay mucha en Cantabria, pero cada año estamos viendo que aparece en más localidades y con más profusión. ¿Mm? Esta es otra imagen también de una zona de senecio, bueno, una zona que ha sido invadida por el senecio, y a la izquierda, pues como suele ser normal, una zona de un desecho de jardín de un área de chalés, una zona residencial, donde pues hay restos de senecio, con lo cual entendemos que toda esta parte que está invadida por senecio, pues viene originada por los desechos de jardinería. Bueno, otra especie interesante sobre la que tampoco se le ha dado importancia es la famosa sombrerera, antes llamada Petasites fragans y ahora se llama Petasites pyrenaicus, aunque no tiene nada que ver con el Pirineo. Esta es una especie que es originaria del norte de África. Se utiliza mucho en jardinería para cubrir parterres en lugares sombríos y húmedos porque se extiende mediante rizomas, no requiere atenciones, florece mucho en pleno invierno y se mantiene siempre verde. Pero aunque es cultivada como ornamental, se escapa de jardines y se naturaliza con bastante facilidad. Se distingue muy bien porque tiene unas hojas con esta forma pues, de riñón, un poco parecida a un corazón, ¿no? Y puede llegar a alcanzar los 20 centímetros de diámetro la hoja. Son de un color verde intenso, lisas por el haz, aunque ligeramente pelosas por el envés, que veis en la fotografía de la izquierda, y florece en pleno invierno, generalmente entre enero y marzo, y hace estas flores unos capítulos de color blanco, rosado o de púrpura intenso, que tienen un aroma bastante peculiar y muy característico y muy agradable. Pues es una especie que se está propagando también bastante en zonas ruderales, pero también está empezando a aparecer en zonas naturales y se propaga sobre todo cloralmente a través de la dispersión asexual, es decir, se expande por el rizoma, por fragmentos del rizoma, y llega a competir con la flora nativa mediante la exclusión de la luz, porque forma un dosier, ya lo veis, un dosier foliar muy compacto, de crecimiento muy bajo y bajo él hay una capa persistente de hojas muertas. Esta capa inhibe que germinen otras especies vegetales nativas. Además, a mayores, el crecimiento del rizoma se produce sobre todo en la primera capa del suelo, en los primeros centímetros del suelo. Y esto hace y crece mucho a una gran velocidad de forma lateral, sacando más raíces adventicias. Y esto hace que no se fije el suelo y provoca un aumento en la erosión de las riberas cuando invade pues, ecosistemas fluviales. Concretamente, si hablamos del área de otros países donde sí que se le ha dado la importancia, el área de distribución, bueno, no lo he dicho, esto es una zona también de Cantabria, ¿eh? Bien, en el área de distribución no nativa de la sombrerera, que es de Europa, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Reino Unido, pues se han hecho algunos estudios. Por ejemplo, en Reino Unido sí que muchas especies de esta planta ornamental, de este género Petasites, se consideran invasoras legalmente. ¿Mm? Y de hecho, este Petasites, el Pirenaicus, el que tenemos aquí, se hibrida de forma espontánea con otras especies de petasites, como es el Japonicus, la petasites gigante, que es la que tenéis en esta fotografía. Este híbrido que se forma de forma natural en Reino Unido se ha visto que es muy fértil y mucho más invasor que el normal. Bueno, el normal, el Fragas, ¿no? Que es el que más se comercializa. Por eso, esta facilidad de hibridación y el hecho de que haya muchas especies de petasites que se comercializan
pues es un punto en el que creemos que también por eso deberíamos de poner el ojo también sobre esta especie. Siguiente especie, ya quedan poquitas, es el Pittosporum. El Pittosporum es una especie que también todos conoceréis, pero varias especies de este género se consideran invasoras fuera de sus hábitats naturales. ¿Por qué? Pues porque crecen muy rápido y tienen realmente la capacidad de desplazar a la flora nativa. Y aunque si bien la más problemática a nivel mundial es el Pittosporum undulatum, que es el originario de Australia, el tobira, que es el que más tenemos en el norte de España, también se considera muy problemático. Y se considera muy problemático en la región mediterránea, pero también debería empezar a considerarse muy problemático en la región cantábrica. ¿Mm? Este Pittosporum tobira es el que más tenemos en nuestro territorio, que llegó, de hecho, ya en el siglo XIX como especie ornamental y para hacer bayas vivas. Y esta larga convivencia que tiene con el ser humano, pues hace que muchas personas se sorprendan cuando se les explica que realmente es una especie que es introducida. Bien, se ha documentado su expansión tanto en Cataluña como en Canarias, como en Portugal y sobre todo ahora en el norte peninsular, entre otros puntos, ya que es muy común ya empezar a verla naturalizada en zonas costeras de acantilados y bueno, zonas costeras y también en los acantilados. No me voy a extender en las características físicas del Pittosporum porque seguro que todos la conocéis muy bien, pero sí en sus características de invasibilidad, ¿no? Es una especie que crece en diferentes tipos de ambientes, desde zonas sombrías y húmedas hasta zonas muy soleadas y con baja disponibilidad hídrica. Tolera la salinidad, por eso es muy común verla en zonas litorales. Tiene una gran capacidad para propagarse. Los pájaros frugívoros pues consumen estos frutos y dispersan las semillas pegajosas, que son así como resinosas y pegajosas, estas rojas, y las dispersan a largas distancias. Además, rebrota con mucho vigor desde el tocono de las raíces y encima sus hojas son alelopáticas, es decir, tienen compuestos químicos que inhiben el crecimiento de otras plantas al caer al suelo. Todas estas imágenes que veis en las fotografías son de aquí, de la costa de Cantabria, donde cada vez estamos viendo que nacen ejemplares de Pittosporum en sitios insospechados e inclusive en medio de un acantilado, en una pared. Esta imagen, pues aquí veis un megamix de invasoras, veis Pittosporum abajo a la izquierda y también arriba veis un arbolito de Pittosporum entre el Senecio angulatus más el acanto, que también es otra especie exótica e invasora. Esto es bastante frecuente a empezar a verlo en la costa norte de España, con lo cual sí que tenemos que empezar a considerar que el Pittosporum es una especie invasora en el norte de España también, ¿no? Y que está empezando a desplazar a la flora nativa de estos ecosistemas tan peculiares, ¿no? ¿Cómo las desplaza? Impide que la luz llegue al suelo, elimina la vegetación nativa y a eso le unimos la presencia de compuestos alelopáticos en las hojas, pues ya sabemos que efectivamente va a desplazar a nuestras plantas nativas. Bien, siguiente especie de la que os quería hablar es la cótula, el botón de oro, que también es una especie a la que tampoco se le ha dado ninguna importancia, al menos en el norte de España, pero que es una especie que está en el catálogo de especies exóticas invasoras. Es una planta originaria de Sudáfrica y que es invasora en humedales de muchos continentes en el mundo. Es una planta que es rastrera, no tiene pelos, es glabra, es muy gordita, también tiene los tallos y las hojas son suculentos, con capacidad para enraizar en los nudos, y esto les permite pues expandirse con gran rapidez. Que veis algunas imágenes de la cótula. Se reproduce por semillas también, pero sobre todo de forma vegetativa a través de los estolones. Y las aves acuáticas, pensad que es una planta que invade ecosistemas húmedos, pues las aves acuáticas, sobre todo bueno, las migratorias, dispersan sus semillas o trocitos de la cótula a muchos lugares lejanos, ¿no? Su capacidad para adaptarse.
y la forma tan rápida que tiene para propagarse, tanto de forma vegetativa como con semillas, hace o que haya sido clasificada como una especie que tiene un comportamiento invasor manifiesto, especialmente peligrosa, como he dicho, en humedales de alto valor ecológico, tanto salobres como salinos, porque es una especie que es muy tolerante a la salinidad, con lo cual la podemos ver perfectamente pues en las marismas, ¿no? Donde forma estas densas alfombras que excluyen totalmente la vegetación nativa y además saliniza a menudo el suelo y el salinizar el suelo dificulta la recuperación de otras especies. Bien, ya solamente me quedan dos especies sobre las que queríamos poner el ojo. Una de ellas es la caña índica, la caña de las Indias, que también es una planta ornamental muy usada en el norte de España. Es una planta que es preciosa, como casi todas las invasoras. Es originaria de América Central y de Sudamérica. Es una especie que se ha convertido en invasora porque, bueno, es muy tolerante a la salinidad, a la sequía moderada, a la inundación, etcétera. Las hojas son muy grandes, se distinguen muy bien por estas hojas grandes, que varían en color, desde verde brillante a un tono púrpura violáceo, pero siempre con esas nervaduras muy marcadas. Las flores se agrupan en unas inflorescencias terminales, también de colores muy llamativos, que van del rojo al naranja, al amarillo, al rosa, a veces con motas, a veces sin motas. Y tiene unos frutos que son como una especie de cápsulas rugositas, con muchas semillas negras que son esféricas y muy duras. Es una planta que tiene rizoma también, al igual que el jengibre del Himalaya que hablamos al principio. Em, Se reproduce tanto por semillas que se dispersan por el agua y por las aves, pero también por la fragmentación de estos rizomas. Y llega a formar colonias masivas y persistentes que reemplazan las especies nativas, sobre todo en humedales y en los márgenes de los ríos. Además, estos grupos densos que forma restringen el movimiento del agua y pueden llegar a provocar inundaciones locales y limitar el acceso a las vías fluviales. Aquí tenemos dos fotos en Cantabria también. En la izquierda veis, bueno, plumero ahí al final, esos plumeros vamos a quitarlos. Senecio, que es el verde clarito que veis. Y en primera plana, pues la caña índica, que también parece que convive bastante bien con el senecio. La foto de la derecha es interesante porque es una zona donde se ve cómo la caña índica escapa de un jardín. Ha echado un rizoma largo y a lo largo del rizoma pues van saliendo, como veis, las hojas de la caña índica y esto, si no se corta en ese momento, pues va a provocar una invasión probablemente en esta zona de acantilados. Y ya llegamos a la última especie de la que quería hablaros. Bueno, esta es un poquito, tenemos ahí entre dudas. Es la palmera datilera de Senegal, una especie originaria de África tropical que se ha introducido como especie ornamental, muy usada en urbanizaciones, sobre todo en urbanizaciones de lujo o no de lujo, muy tolerante a la salinidad y a la sequía moderada, y que sí que se ha considerado como invasora, sobre todo en Estados Unidos. Eh, es una especie que tiene un tronco generalmente bueno, formado por varios troncos, ¿no? Por eso se dice que es multicaule, con hojas pinnadas de un color verde intenso, las flores de un color así como crema y los frutos pequeños en racimos colgantes que también, pues, al igual que los dátiles normales, pues es un fruto comestible. De hecho, su propagación se ve facilitada por aves y pequeños mamíferos que consumen estos frutos y dispersan las semillas, sobre todo en zonas costeras, ¿no? Además, tiene una capacidad muy grande de producir hijuelos en la base y formando como densos grupos eh, que van aumentando y van desplazando a la vegetación local. Aparte, es una especie que es como promiscua, ¿no? Y hibrida muy fácilmente con otras especies del género Fénix, ¿no? Puede ser la palmera datilera o
el problema de Canaria, lo que complicaría el control genético de las poblaciones silvestres. Esta la hemos puesto no porque sea una especie invasora en Cantabria, sino porque en nuestros trabajos de campo, pues mi compañero Ángel, que está ahí en la foto superior derecha, pues se dio cuenta de que estaba en una zona que estábamos eliminando cortaderia, había muchísimos ejemplares pequeñitos de la que nosotros hemos determinado que es precisamente esta palmera. Todas esas manchitas verdes pequeñitas que veis son probablemente brotes desde semilla, creemos que desde semilla de esta planta. De hecho, cerca de esta zona, es un ecosistema dunar, con dunas fijas, de mucho interés, pero cerca hay una residencia de lujo que ha plantado diferentes palmeras en su patio. Una de ellas es esta, ¿no? La del Senegal. Creía que había puesto la foto de uno de los compañeros que arrancó una para ver cómo era el sistema radicular, porque también pensamos que quizás había extendido las raíces y estaban saliendo rebrotes de raíz, pero no. Al sacarlo, pues se veía que no, que era una raíz. Cada una de ellas es una raíz, con lo cual entendemos que son brotes que vienen de semilla, ¿no? Pero el hecho de encontrar tanta y en esta zona de gran valor, pues hace que también, ¿no? Pensemos, a ver, hay que empezar a tener realmente mucho cuidado con todas estas plantas ornamentales que se ponen de moda en las grandes urbanizaciones, ¿no? O en las urbanizaciones, sobre todo de lujo, que importan estas palmeras ya muy grandes. Bien, podríamos seguir hablando de más especies invasoras que tenemos, ¿no? En el norte de España y concretamente en Cantabria, ¿no? Por poneros otros ejemplos, bueno, ahí veis, arriba a la izquierda, pues es una zona, lo verde clarito, pues es la capuchina, es también una especie que tiene un comportamiento invasor, no tan importante como otras especies, pero que bueno, ya la vemos también en el medio natural. Arriba a la derecha tenéis el Acanthus mollis, que también es una especie que cada vez se ve más en el medio natural, también introducida como ornamental. Debajo tenéis el famoso carpobroto, que todos conocemos, pero que sigue invadiendo ecosistemas costeros. Abajo tenéis pues, el arbusto de las mariposas, la butleya, que también es una especie que está en el catálogo español de especies invasoras, y aquí no hay tantas realmente en Cantabria, pero sí aparecen algunas riberas de los ríos. La crocosmia, que la veis en el medio, que es una especie sobre la que se está actuando bastante para eliminarla de las riberas, porque al menos aquí en los ecosistemas fluviales de Cantabria hay muchas crocosmia. La luzvigia, que también aparece o ha aparecido puntualmente y que está incluida dentro de la lista de la Unión. El vinagrillo, eh, que aquí cada vez hay más. El Don Diego de Noche, el Tupinambo, la Artoteca, es decir, la Vidensaurea, la Impatiens, son diferentes especies que cada vez también vemos más en el territorio en el territorio, en las zonas en las que estamos trabajando y sobre las que hay que poner el ojo. Frente a toda esta problemática, ¿no? Volviendo un poquito al inicio de la charla, y aunque nuestro trabajo se centra en una especie en concreto, perdón, em, el hecho de que Cortadera selloana es una especie que sí está incluida en el catálogo de especies exóticas invasoras, con lo cual está prohibida su venta y su comercialización y su transporte. Entonces está incluido dentro de uno de los instrumentos políticos que tenemos para abordar las invasiones respecto al comercio, ¿no? Que es la prohibición post-frontera. No está incluida a día de hoy la cortadera selloana en la lista de la Unión, que sería la restricción prefrontera para que no entre en Europa. Sería muy importante que incluyeran también a cortadera selloana en este listado. En la última actualización, la última vez que se solicitó, no fue incluida probablemente porque, como os comenté antes, Países Bajos es
quienes redistribuyen toda la planta a nivel mundial, uno de los mayores redistribuidores y comercializadores de especies, y una de las plantas con la que comercializan es con Cortadería selloana. Y probablemente por presión de los Países Bajos no se incluyó esta especie. Está incluida otra, la Cortadería jubata, pero no selloana. Y sería interesante que se incluyera en esta lista de la Unión, que realmente ya la tenemos en la Unión Europea, ¿no? Dentro. Bien, a pesar de que todas estas especies o muchas de ellas están incluidas en la lista de la Unión o en el catálogo español de especies exóticas invasoras, está claro que estos catálogos a nivel de planta ornamental, dado que hay muchísimas variedades, mm, pues no son del todo eficaces y por eso se está tendiendo un poco a pensar a largo plazo en una lista blanca, es decir, en hacer un listado de especies que realmente se puedan vender y no en listados prohibitivos o que prohíben porque te puedes dejar, prohíbes una, pero te aparecen otras tres que tienen el mismo comportamiento invasor, como es el caso, por ejemplo, del jengibre del Himalaya. Hay una que está prohibida, pero hay otras especies que se comercializan que son igual de invasoras o incluso más, ¿no? Bien, para finalizar y volviendo al inicio de la charla, aunque nuestro trabajo se centra en una especie concreta, Cortaderia selloana, pues esta charla me parece interesante para poner de relieve que el trabajo de campo nos recuerda constantemente algo más amplio, ¿no? Que el territorio es un sistema vivo donde muchas dinámicas ocurren a la vez y lo que nos encontramos no es casualidad. El comercio y el uso de plantas ornamentales es a día de hoy la principal vía de introducción de invasoras, no solamente en la península ibérica y archipiélagos, sino creo que a nivel mundial. Y el trabajo, o nuestro trabajo con Cortaderia selloana, no solo sirve para controlar una invasora en concreto, sino que también sirve para generar conocimiento sobre lo que está ocurriendo en el territorio y adelantarnos a futuros problemas. Entonces, todos aquellos que estáis aquí y que trabajéis con especies en concreto, pues tener esto en mente, porque el tener los ojos abiertos y el generar conocimiento y compartirlo, pues ayuda a dar valor añadido a todo el trabajo que hacemos en conservación, pues, por conservar nuestro territorio. Y no olvidemos esta frase. Muchas veces las invasiones biológicas empiezan así. Una planta ornamental aparentemente inocua que poco a poco empieza a formar parte del territorio. Todo empieza en una maceta. Y bueno, con esto acabo mi charla, porque quería que hubiera tiempo para comentarios, preguntas, curiosidades o anécdotas que nos podáis también compartir todas las personas que estáis hoy con nosotros. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que se haya visto todo bien, porque alguna vez me ha saltado lo de conexión inestable, con lo cual espero que hayáis podido escuchar bien toda la charla. Y ahora, pues cualquier cosa que queráis preguntar o comentar o anécdotas que tengáis, adelante, es el momento. Pues muchas gracias, Laura, por esta charla tan interesante y bueno, redundo un poco lo que has dicho. Cualquier pregunta, cualquier duda, no dudéis en aprovechar que Laura está ahí disponible, ¿eh? Y, bueno, pues si nadie se anima por el momento, yo sí que tengo una, Laura, con respecto a estas listas positivas. ¿En qué punto nos encontraríamos, al menos en España, si se está haciendo algo ya a nivel nacional o solamente hay ciertas iniciativas, incluso locales, que lo están un poco impulsando? A ver si tú tienes algo de información a este respecto, porque claro, visto lo que nos has expuesto y lo que nos encontramos día a día, evidentemente no todas las plantas de jardinería son invasoras, pero gran parte de las invasoras sí que vienen de la jardinería, ¿no? Entonces, un poco cuál es tu opinión del estado de estas listas a día de hoy. Bueno, pues lo que sí sé pues hablando con el ministerio es que ellos realmente sí que quieren sacar estos listados y están trabajando en ello. Pero si pensáis lo que he comentado, que por eso he empezado la charla así, que el comercio internacional de planta ornamental
mueve millones de dólares al año, o sea, mueve muchísimo dinero. Entonces, están empezando a trabajar en estos listados, pero va a llevar muchísimo tiempo, porque al final también va a ser muy restrictivo. Se van a quitar, va a haber mucha restricción en cuanto a que habrá, no vas a prohibir una planta, pero si ahora mismo hay unas 35.000 especies ornamentales, de esas 35.000 especies, se van a quedar en muy pocas que se sepa, ciencia cierta, que no son invasoras. Entonces creo que va a llevar mucho tiempo. Por eso el hecho de que se haga mucho esfuerzo en educar a los consumidores, a nosotros como consumidores, y elegir plantas que sepamos, que alguien nos diga que no tienen ese comportamiento invasor, creo que va a ser a corto plazo la única forma efectiva, real, de frenar la introducción de invasoras desde el comercio de planta ornamental. Muchas gracias, Laura. Quería hacer un comentario, Santi, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís? Sí, Nada, simplemente dos cosas quería decir. Por un lado, para todos los que estáis quitando plumero en vuestras zonas de trabajo, es interesante el conocimiento de estas especies porque las especies invasoras normalmente tienen mucha capacidad de crecer en suelos directamente al sol, pobres, etcétera, que si no haces adecuadamente la restauración cuando quitas plumero, tienes mucho riesgo de que quites plumero y te lo ocupe otra especie invasora. Por eso es interesante cuando se va a quitar plumero ver si hay invasoras por el entorno e intentar controlarlas, porque en algún caso nosotros ya nos ha pasado que hemos quitado plumero y lo ha ocupado otra invasora que hemos tenido que volver a quitar. Entonces, por eso es muy interesante siempre la restauración, una vez que quitas el plumero, no dejar el suelo sin vegetación y pobre, sino sembrar siempre y si el uso del terreno posterior lo permite, plantar también, porque todo eso le pone dificultades a otras invasoras, favorecer las que tú quieres, ¿vale? Entonces, es que además hay varias invasoras de estas que comparten hábitat, o sea, hábitat no, características ambientales que las favorecen con el plumero. Entonces, por eso hay que estar atento, hay que conocerlas para controlarlas, ¿vale? Y en segundo lugar, sí, lo de la vista positiva yo también creo que es la única camino, es decir, porque en los viveros pues rápidamente hacen un híbrido que ya no es el que está en la lista negativa y ya lo pueden comercializar. Entonces, una lista positiva con lo que se puede vender eh, subsana este problema, ¿vale? Y eran solo esos dos comentarios. de acuerdo. Sergio hace una pregunta, Laura, acerca de la crocosmia, que ellos han intentado quitarla, eliminando bulbos y demás, pero vuelve a recolonizar. Nos pregunta si tienes algún tipo de información acerca de esto o alguna experiencia. Bueno, aquí, por ejemplo, en Cantabria, que hay una entidad, Red Cambera, que ha quitado muchísima crocosmia, ¿no? También se ha hecho de forma manual, eliminando todos los bulbos. Y que, claro, realmente la crocosmia, como saca tantos bulbos pequeñitos, hay que estar muy seguro de que has eliminado todos los bulbos. Y en muchos casos hay hasta que cribar la tierra. Y como ha dicho Santi, si además de quitar la crocosmia no se restaura la zona, pues si hay crocosmia cerca, es bastante probable que vuelva otra vez a invadir el ecosistema. Pero se hace sí, de forma manual. Lo estaba leyendo ahora que en efecto aquí también se está haciendo de esa manera, el- quitando cada uno de los bulbos e incluso cribando la tierra para asegurarnos de que no ha quedado ninguno de estos pequeños bulbitos. Sí, de Y hecho también en muchos casos es importante también que seamos conscientes de si aguas arriba hay planta también, ¿vale?
Son Eso temas es. importantes también y hacer diferentes campañas. O sea, muchas veces con una sola campaña no va a ser suficiente, sino que tenemos Sí, que incidir y volver campaña tras campaña, tras año, porque realmente en el caso de la crocosmia es muy complicado manualmente eliminar todos los bulbos. Entonces, bueno, son muy delicados en muchos casos y algunos siempre nos quedan, ¿vale? y Eh, Sergio, quería comentar también, para lo que pone Sergio de la crocosmia, que arrancan bulbos, pero no consiguen controlarla, sí. O sea, el método es el que hacéis, o sea, es esperar a que se vea la hoja, a que salga la hoja en primavera, porque si no, no se ve, y cuando sale la hoja y la identificas, arrancado manual. Y sembrar posterior y así. Ahora, ¿qué pasa? Lo que ha dicho Ángel, el río te puede traer aguas arriba más semilla de aguas arriba. Entonces hay que abordar estos proyectos de invasoras fluviales siempre de aguas arriba, aguas abajo, ¿vale? Y luego, en segundo lugar, hay semilla, aunque tú arranques, puedes tener semilla en el suelo que no la has visto, lógicamente, y que germina el año que viene. Entonces, a todas las invasoras hay que volver dos, tres veces, tres temporadas hasta que puedas decir que la has quitado. Y aún así, la crocosmia es complicada, como ha dicho Laura. Vamos, es muy fácil que arranques cuatro bulbos y te queden uno o dos, ¿vale? De cada planta. ¿Vale? Es muy complicada la crocosmia. Pero vamos, ese es el método que conocemos. Y desde luego la importancia de volver y volver y volver siempre. ¿Vale? Hay que insistir. Y también hay que medir bien las fuerzas. O sea, las invasoras son muy complicadas y uno tiende a ser muy optimista muchas veces y a pensar que puede con mucha superficie. Entonces, hay veces que hay que ser un poco más prudente y repartir el trabajo en varios años, más que el primer año hacer una intervención muy fuerte y luego volver menos. Entonces, es más interesante ser constante y trabajar menor superficie, ¿vale? Porque por algo son invasoras, no es como arrancar lechugas, ¿vale? Son invasoras porque tienen un potencial de crecimiento brutal, entonces tienes que estar muy encima del terreno para poder quitarlas. Antes vi antes que había un comentario de Beatriz que hablaba de memoria y que le parecía que el jengibre del Himalaya estaba presente en el entorno del Parque Natural de Fragas de Oeume. Pues sí, en efecto, hay ya hace años que había no sé cómo se llama el arroyo, que uno de los arroyos que llega a las Fragas de Oeume estaba totalmente invadido por el jengibre del Himalaya. Lo que desconozco si se ha hecho alguna actuación o no para eliminarlo. Quiero hacer una pregunta. sí, adelante. ¿Me oyen? Sí, 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 se te oye Bueno, bien, mi idea José. es que Adelante. represento un grupo que está situado en la parte occidental, bueno, de Francia, suroccidental, y tenemos, aparte de la cultura, que es muy invasiva en las marismas, claro, como lo habéis muy bien comentado, tenemos un problema en los bosques litorales de la robinia pseudoacacia, que crece de forma expansiva por los rizomas, notamente, después de los cortes blancos que están realizando. Y está, bueno, en las partes litorales de los bosques de la parte atlántica de Francia. ¿Tenéis vosotros algún tipo de problema de mismo índole? si te he escuchado bien, preguntar si teníamos ese problema, el problema de la Robinia aquí. Sí, en la Sí, parte de es- los es- bosques occidentales. sí, se te escucha aquí te escuchaba muy bajito. Bueno, la Robinia tiene su importancia quizás más ahora mismo en Galicia, por ejemplo, que en Cantabria. Pero sí hay zonas que sí que están invadidas por Robinia y que además, bueno, ya sabrás tú que aunque la cortes, eso rebrota del tocón estupendamente. Y es una de las especies como, bueno, como otras acacias que es muy complicado de atajar. Pero en este caso es más problemático en Galicia que actualmente, por ejemplo, en Cantabria, que es más puntual realmente ahora. Pues aquí se está extendiendo por todos los
los lados de las autopistas en general por el territorio francés y está invadiendo de forma drástica. Muchas gracias por la conferencia. Placer. Vale, pues si no hay más preguntas en el chat, yo creo que no tenemos más ya. Si nadie tiene más dudas, nada, de nuevo, daros las gracias, ¿vale? Date las gracias a ti, Laura, por la charla tan interesante y os convocamos dentro de unos meses para, para hacer una otra charla en este sentido, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos y a todas, un saludo y mucha energía en la lucha contra las invasoras. Eso. No decaer. Muchísimas gracias. Venga, buen día, hasta luego. Y aquí estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Sí, bueno, también preguntaba alguien en el chat acerca de la grabación, ya le he respondido, pero para los que también estéis interesados, todas estas charlas están colgadas a través de nuestra página web, se puede acceder a ellas, estarán disponibles públicamente para poder consultarlas en cualquier momento, estarán colgadas en YouTube y en otras plataformas. Lo dicho, buen día, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.